Este programa fue grabado el 24 de abril de 2024, a la memoria de Roberta Marrero. We love you too. Estaba convencida de que a cada intento de vindicarme como la niña, la joven o la mujer que era, le seguía algún correctivo insoportable. Pero es que el correctivo era constante, diario, en las conversaciones casuales que escuchaba, en los chistes, en las películas, en el rechazo brutal del mundo adolescente, en todo. Recuerdo una concurrida merienda familiar de cumpleaños en la que un tío mío, con la boca llena de tarta, planteó a los hombres de la reunión la diatriba de elegir entre que les diesen por el culo o que les matasen de un disparo. Como quien da a escoger entre sabores de un helado, pensando que era una pregunta pertinente, simpática y con intención de animar la tarde. Todos, sin excepción, todos los hombres de mi sangre eligieron la bala. Con mucho cachondeo, con mucho relajo, participando de una broma sin importancia. Pero eligieron la bala. Las mujeres no prestaron su complicidad. A todas nos explotaba en la cara un desprecio así de vez en cuando. Ese desdén por el individuo al que se penetra, entendido como femenino y débil, dando a entender que era preferible morir antes que rozar la feminidad. Ellas podían rechazar esto juntas, hacerles ver que eran unos payasos o que hacían unas preguntas de mierda. El desprecio se lo llevaban igual, pero alguna sororidad les asistía. Yo me tragaba la humillación como mujer aislada que no tenía con quién soportar semejantes barbaridades. También como un hombre que se había torcido. También como alguien que a veces necesitaba que le diesen por el culo para sentirse con vida. Pues buena mañana, buena tarde, buena noche se nos ha quedado, ¿no? Alana Portero. Se ha quedado muy buena mañana, David. ¿Qué tal? Qué cosa más bonita. ¿Cómo se puede escribir con esa belleza, con esa autenticidad, con esa... Dios mío, es que no encuentro ni las palabras. Muchas gracias. Bueno, pues haciéndolo con mucho cariño y con mucho método, como decía Lola Flores. Intentando hacerlo con mucho cariño. Por eso he tardado tanto en publicar una novela, o la he escrito en un momento de mi vida ya avanzadito, quiero decir, Sí. porque quería hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues en sí la mala costumbre se ha cocinado durante 4 años y medio, una cosa así. Uh-huh. Hay como 2 partes muy diferenciadas en esto. Ha sido una reunión de materiales de 4 años y medio, de notas, Uh-huh. de fragmentos de capítulos, ideas, recuerdos. Bueno, algo que fui acumulando en diferentes, pues de repente en un cuaderno, en el teléfono poco, en un cuaderno, en otros libros, que yo escribo mucho en otros libros, en la parte trasera. Y fueron 4 años y medio de cocinarla en mi cabeza también. Y una vez que ya lo tenía todo claro y tuve la oportunidad de sentarme a escribir, pues me la sabía de memoria. La novela resulta que estaba escrita en mi cabeza y casi sentía que me la dictaban. Y ese proceso de escritura fue un mes. Un mes en el que solo hice eso. ¿What? Sí, 298 horas, porque soy una obsesa y las tengo contadas. 298 horas de escritura sin parar. Pedí ayuda a todo mi entorno para que me dejasen un mes de mi tiempo. Entonces, pues esos 4 años y medio de reunión de materiales, de pensarlo, de hacerme esquemitas, de hacer alguna ficha de personaje, todas estas cosas, de repente, pues fraguaron en esas 298 horas febriles. O sea, no se puede ser más virgo que tu cariño. ¿Verdad? Para la gente que no conozca a Alana nace en el barrio de San Blas, en Madrid, en 1978, y esto me encanta, historiadora especializada en historia medieval, escritora, dramaturga, directora escénica, cofundadora de la compañía de teatro Estriga y además se reivindica como de clase obrera. Obviamente escribe sobre cultura, feminismo, activismo LGTBIQ+, en muchos de los medios más importantes del país y además hace poco se ha anunciado que vas a participar en este proyecto del remake de Mi querida señorita que prepara los Javis para Netflix, que vas a ser la guionista, y además hace, pues eso, apenas un año publicaste tu primera novela, La mala costumbre, que te ha llevado como en plan en periplo por todo el mundo y que aquí estás ya espero que un poquito más descansada hoy, ¿no?
Sí, he necesitado parar un poco. También el cuerpo me ha dicho basta. Y sí, me he podido volver a casa, sentarme a seguir trabajando, pero seguir trabajando en casa, con mis horarios. Mi desayuno a la misma hora de siempre y un poco mejor, un poco más tranquila. Bueno, sí. yo tengo, o sea, una de las ilusiones de mi vida, te lo decía antes, es que estés aquí. O sea, te admiro David, profundamente. bueno. Eres muy especial, no nos conocíamos en persona, No. pero te admiro profundamente y estoy súper agradecido. Y una de las cosas que más me había llamado la atención, porque no la conocía, era lo del tema de la historia medieval. El otro día estuvo por aquí puto Miquel y hablamos precisamente de esto, ¿no? De cómo a veces analizamos mucho la historia desde el presentismo, ¿no? Desde nuestro día a día de hoy, y nos pensamos que lo de atrás siempre es peor, ¿no? Y que todo era malísimo y ahora todo es maravilloso, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el medievo, ¿no? Había como estas cosas como muy curiosas. ¿Por qué el medievo para ti de repente era tan interesante? Mira, yo quería estudiar una carrera que me hiciera feliz. No tenía ningún interés de continuar una carrera académica posterior, ni de encontrar trabajo. Fue puro vocación, Disfrute. porque yo me ganaba la vida de otras maneras, hacía mil cosas. Pero esto quería vivirlo como un fetiche estético primero, que todas mis lecturas de infancia, de adolescencia me condujeron a ese mundo aparentemente mágico. Y tuve muy claro lo que quería hacer. Entonces, por eso estudié historia y por eso me especialicé en la Edad Media. Qué fantasía, por favor. Sí. Y hablábamos precisamente que, por ejemplo, en la Edad Media, este concepto de intersexualidad que ahora vemos, ¿no? Y que tuvimos a Mer Gómez para hablar un poco más y ampliarlo, era una cosa un poco más difusa, ¿no? Como que el tema del género era una cosa que no generaba tanto conflicto como ahora, ¿no? En el que cada vez que abrimos la boca hay mucha gente que se pone tensa. Claro, había otras cosas de las que preocuparse para empezar. Y efectivamente, pues sobre todo las infancias, adolescencias, la primera parte de la vida, no era tan importante esto que yo llamo sexar a la gente, ¿no? Como si fuesen pollos. Que de lo que hemos hecho una obsesión absoluta. Ahora mismo esto se vive como algo muy obsesivo. Y es muy fácil que salga de conversaciones actuales que, bueno, de repente hay cierta obsesión por comprobar qué tiene la gente entre las piernas. Ese gender reveal, ¿no? Claro, bueno, exacto. Es que esto empieza desde antes del nacimiento, ¿no? Claro. Se hacen fiestas alrededor, hay celebraciones dependiendo del resultado, o una parte de la pareja se pone muy contenta y la otra se enfada muchísimo. Hay una obsesión que yo creo que es malsana, que no ayuda a nadie y que es un poco ridícula. Y que además le estás proyectando cosas a una persona que Claro. no ha llegado todavía de tu mente. O sea, te estás montando tú ya la película como tú quieres. Sí, y esto a los niños, a las niñas y a las niñas se les hace continuamente. Yo creo que esto es muy interesante porque en La mala costumbre, que al final es una historia que está narrada en primera persona, cuentas la vida de una niña que, abro quote, está atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que se dice en la contraportada del libro, ¿no? Es verdad que esto es un poco chocante a veces, ¿no? Porque nos hemos encontrado mucho cuando crecíamos con esta idea de las personas trans son personas atrapadas en un cuerpo que no les corresponde o que nacieron en el cuerpo equivocado, y de repente como que tenemos este concepto aquí que a mí me gusta, que creo que va un poquito más allá. O sea, ¿qué piensas tú de todo esto? Pues mira, toda la dialéctica del cuerpo equivocado es lenguaje cis heterosexual aplicado a nosotros, a nosotras y a nosotros, que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con nuestra experiencia. Es la manera que tenían los demás de explicarnos, sin dejar que nos explicásemos nosotras, ¿no? Y se han inventado este concepto, que yo entiendo que hay a quien le puede servir. Esto yo lo entiendo. Y si sirve quizá pues para que en un momento de la vida y de la historia hubiera gente que entendiese lo que pasaba, lo que era ser una persona trans, pues bueno, sirva. Pero esto es que no se puede vivir en un cuerpo equivocado porque solo tienes este. Exacto. O sea, que no lo puedes devolver, lo puedes modificar. Pero no lo puedes devolver, no puedes... No sé, esto del concepto del cuerpo equivocado es que a mí me parece un poco... Orgánicamente me da un poco de náusea, ¿no? Es como, no sé, es como sacarte el cerebro y meterlo en otra parte, ¿no? Exacto. Me parece una ridiculez. Una ridiculez que quizás servía para unos propósitos, pero cuando hemos tenido la palabra, pues nos hemos explicado.
yo, que no soy una persona que esté especialmente confortable en mi propio cuerpo y no lo he estado nunca, no puedo decir que mi cuerpo es equivocado, porque mi cuerpo es el vehículo de mi vida. Exacto. Pero sí que creo que ese no saber habitarlo es un poco más fino para quien tiene para quien siente disforia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en realidad. Hay algo un poco más fino y es, ¿qué hago yo con esto? Porque el mundo entero, la cultura que me rodea a todos los niveles, me dice que mi cuerpo corresponde a un modo de vivir que yo no quiero, que no es el mío, que no casa conmigo. Me están construyendo una identidad con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues claro, de repente te das cuenta que tu cuerpo es un sitio un poco complicado para habitar. Pero no puede estar equivocado. Claro. ¿Sí, no? Y esa complicación, y es curioso cómo ese concepto ha calado tanto que mucha gente como que lo ha adoptado con una naturalidad absoluta, lo que dices tú, pero siempre siendo personas cis heterosexuales normalmente y blancas, y le sumamos un extra más, que como que ya dan por hecho cómo es tu vida sin haberte preguntado, ¿no? Por eso yo creo que a veces es importante pues estas charlas y estos momentos de encuentro entre amigas que podemos como comentar cosas con naturalidad y con empatía y escucharnos para ponernos un poco más en el lado de la otra persona, ¿no? Porque también hablas mucho del tema del silencio, de lo secreto, ¿no? Que yo creo que esta idea de lo equivocado hace que muchas veces las personas disidentes nos hayamos callado porque habíamos dicho, mira, es que ahora cómo voy a abrir esta conversación, explicarme, qué incómodo. O sea, ¿qué ha significado para ti, por ejemplo, en tu vida el silencio? Pues mi peor enemigo y a veces mi mejor amigo. Habitar el silencio es una cosa complicada. Al principio porque es impuesto. Y en realidad, en mi propia vida, fuera de la novela, más que silencio era ocupar el silencio real, el silencio que había aquí dentro, con un ruido que yo generaba adrede para que ese silencio no fuese tan estruendoso. Entonces yo generaba un ruido, sobrecompensaba muchísimo, hablaba, era como intentaba primero que ese silencio no me desbordase y no lo percibiesen los demás. Dije, no, y aquí hay algo extraño. Y sobre todo no me apetecía nada habitar ese silencio. Hoy en día, mira, siendo Virgo incluso, a mí me cuesta mucho estar en silencio. Me cuesta muchísimo cuando estoy sola. Nunca estoy en silencio, me da miedo. Porque el silencio es el lugar donde es la alfombra debajo de la que lo he escondido siempre todo, ¿no? Y además crea muchas malas costumbres esto, ¿no? Esto hace que empieces a no comunicarte primero en lo tocante a quién eres, a cómo te sientes, a quién es la persona que tú crees que estás encaminada a ser, pero te acostumbras no solo a llenar ese silencio y a modificarlo y a mentir directamente, que al final esto se extiende a otras parcelas de tu vida y entonces hay un momento en el que tienes que frenar y decir, a ver, tienes que intentar soportar el silencio o tienes que llenarlo con algo verdadero, porque el ruido solo es ruido, ¿no? El ruido no te va a ayudar, el ruido te está poniendo tiritas en una hemorragia que no para nunca, ¿no? Sí, yo creo que como niños, como personas queer, nos hemos acostumbrado tanto a mentir. El otro día, de hecho, leía un artículo precisamente sobre la voz. Curioso porque estamos haciendo un video podcast, pero sobre la voz y cómo muchas veces las personas queer hemos impostado nuestra voz, nuestra forma de actuar, simplemente porque ese silencio no se generara, sino que es como vamos a seguir jugando a este juego que nos están planteando y de esos correctivos de los que hablábamos antes, que son pequeños momentos que para mucha gente, y por eso creo que a veces es importante tener estas conversaciones y que no solamente las personas del colectivo nos escuchen, sino también personas cis, hetero, que hay mucha gente que nos deja comentarios y desde aquí un besito para todas esas personas que están haciendo el esfuerzo de ampliar su mirada y escuchar otro tipo de historias para también tomar conciencia de todos esos momentos, como hablábamos en el extracto que hemos leído, de esas pequeñas bromas, esos pequeños gestos, esa película, esa publicidad que pasa cuando estamos pasando por la calle, cómo eso impacta y te está como corrigiendo como persona constantemente, sin directamente hacerlo, porque no te está diciendo tú no puedes hacer esto, simplemente te está mostrando la forma buena de ser o de existir y olvidando y poniendo en el silencio como la que no, de esto no se habla, esto no existe. Claro, es que la corrección no siempre es un acto violento voluntario.
Es una inercia, sobre todo. Así es como yo la percibo. Es una inercia que está en todas partes, que lo habita todo y que empieza en las fiestas de Gender Reveal y sigue con lo que se puede y no se puede decir, con esos comentarios pequeños que se hacen delante de los niños, de las niñas y de las niñas, que a mí me gusta pensar siempre en la infancia como espías en el mundo adulto. Cuando tú eres pequeña lo escuchas todo y lo memorizas todo, y creo que todo el mundo tiene alguna frase que le ha dicho una tía suya, su madre, un primo, una vecina, quien sea, que a esa persona no le ha dado ninguna importancia, a ti se te ha quedado para siempre y todavía te acuerdas. Y a veces estás durmiendo por la noche, te despiertas a las 4 de la mañana y viene esa frase a visitarte, te dice, ¿te acuerdas que te dijeron esto? Hay que tener cuidado con eso, pero hay que tener cuidado del mismo modo que se tiene cuando se hace, una persona crece, intentas, bueno, existe esto esta amabilidad con los desconocidos. Hay cosas que tú no le vas a decir a una persona, ¿no? O no vas a hablar, bueno, hay que intentarlo, hay gente que sí lo hace, pero procurar no hablar, no sé, del físico de la gente, de un montón de cosas. Bueno, pues esto hay que aplicarlo desde que una persona nace y escuchar más. A los niños hay que escucharles todo el rato. Yo creo que sí, porque hay mucha sabiduría, mucha inocencia. Bueno, y saben lo que dicen, sobre todo saben lo que quieren. Sí. Bueno, hay cosas que dudarán, pero en general las infancias tienen voluntad y tienen esperanza de futuro, piensan muchísimo, los niños piensan mucho. Bueno, pues efectivamente, en la vía de la corrección muy a menudo es involuntaria. La gente no se está dando cuenta que lo hace. Totalmente. Y está bien tomar conciencia de eso. Me parece que es positivo para todo el mundo porque estoy convencida y creo que todo el mundo tiene un armario del que salir. Entonces, hay muchas cosas que a las personas que no son personas queer les da vergüenza admitir en público y se lo callan y viven toda la vida así. Muchas cosas, pero muchísimas, que tienen que ver con lo sexual, que tienen que ver con lo estético, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo sentimental y con las emociones, tienen que ver con un montón de cosas. Y se quedan ahí y eso se hace igual de oscuro que en nuestro armario, ¿eh? Totalmente. Se hace muy oscuro y esto, bueno, me parece que esa conversación estaría bien tenerla, es decir, nos parecemos mucho más de lo que os creéis, ¿no? Es que yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Como descubrir que realmente todos nos parecemos más y que a veces es más fácil como proyectar en otra persona y decir, no, es que esta persona es la que tiene el problema con su identidad, con su expresión, con lo que sea, pero yo no, yo estoy libre porque yo estoy dentro de una norma que no deja de ser también un invento que también como que te marca, ¿no? Y lo que decías antes, que a mí me recuerda mucho, y esto lo he visto mucho en terapia también, el tema de, creo que se llama introyectar, como que introyectas esta movida de los discursos de otras personas y al final te creas como un pequeño bichito dentro de ti que te piensas que eres tú hablándote a ti mismo, y cuando empiezas a hacer un poco trabajo en ese silencio, ¿no?, que hablábamos antes, o en esa meditación o en ese trabajo de terapia o demás, empiezas a... Bueno, al menos yo he intentado como hacer ese desgranar y empezar a decir, es que a lo mejor esta frase que yo me pensaba que me la estaba diciendo yo, esta me la dijo mi padre, o me la dijo mi vecina, o me la dijo tal amigo, o tal y cual, ¿no? Y entonces como lo mío... Ok, me lo quedo, me lo trabajo y veo cómo lo gestiono. Pero lo que no es mío, eso es de otra persona. Es mío. Exacto. Claro. Y además, yo intento ver esto siempre, bueno, con un poco de bondad y de calma. Intentar no... Bueno, excepto personas que son deliberadamente crueles, contra eso no hay nada que hacer, excepto ignorarlo o confrontarlo, lo que a quien le haga sentir mejor. Pero en general, todo esto, toda esta presión que nos metemos los individuos unos a otros, tiene mucho que ver... No se hace con mala intención. Muy a menudo esas frases que recordamos que nos partieron el corazón estaban dichas con la mejor intención. De verdad, y estoy convencidísima de eso. Y bueno, pues yo creo que es una conversación que hay que tener. Y no hay que tenerle miedo, ¿no? Y bueno, y si... Las dinámicas de grupo son muy poderosas. Por ejemplo, yo siempre digo que el patriarcado, que las segundas víctimas del patriarcado son los hombres, ¿no? O sea, las primeras, las mujeres, pero los segundos son los hombres, porque el patriarcado hace una vida muy estrecha, muy coartada, muy triste. Y a mí me da mucha pena. Mucha gente con muchísimo potencial, con un potencial maravilloso,
Sí, que no se deja florecer Y por que, el bueno, hecho yo de... que sé, que de repente pues, se están construyendo unas barreras estrechísimas y tal, todo eso. Entonces yo creo que lo queer, entendido como, bueno, pues como esa otredad que han querido construir, pero que en realidad lo queer es una cosa callejera, es una cosa de comunidad, etcétera. Hay que queerizar el mundo. Y está bien, sin miedo, no pasa nada, no te van a hacer nada en el cuerpo que tú no quieras, no te van a, no sé, no te vamos a convencer de nada, pero hay que queerizar en cuanto vamos a poner cosas encima de la mesa, vamos a ensanchar nuestro mundo, ¿no? Exacto. Que es de lo que se trata, ¿no? Yo no quiero que la vida de la gente sea más estrecha de lo que ya lo es, todo lo contrario. Sí, yo creo que es como este cambio de perspectiva que es de expansión, en vez de verlo como más limitante, verlo más expansivo y que al final, como decíamos antes, como que todo el mundo gana. O sea, que todas ganamos si expandimos nuestro mundo. ¿Qué pasa? Claro que expandir tu mundo da miedito. O sea, da miedito tener preguntas, hacerte preguntas, romper los caminos establecidos, sobre todo pues pienso mucho en las personas más, pues eso, cis-hetero, que siguen como unas vidas como un poco más marcadas y que también para ellos, como decías, a veces es una putada, porque su camino está tan marcado que ya tienes como el guión de la película de cómo tiene que ser tu vida, ¿no? Es más difícil salirte. Vamos, sí, además quienes hemos sido educados y educadas en esta... Bueno, todo el mundo en realidad nos han educado así y sabemos lo que cuesta estar ahí. Y encima, claro, si tú encima ni siquiera perteneces a... Si ni siquiera tienes algo a lo que agarrarte de todo ese mundo, pues todavía peor. Pero sabemos lo estrecha que es la vida en ese sentido y lo asfixiante que puede ser. Pues yo no quiero que se asfixie nadie, la verdad. Bueno, si quiero que se asfixie a alguien me lo callo, pero en principio no quiero que se asfixie a nadie. Cada una con sus gustos. Bueno, cariño. cada una con sus gustos, claro, eso es. Sí. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que ha salido en las últimas charlas que hemos tenido un montón y que estoy como muy agarrado a eso porque yo soy luna en Sagitario, con lo cual soy muy idealista, un poco Disney, ¿vale? Es el tema de la imaginación. Yo creo que es verdad que las personas queer también desde muy jóvenes como de alguna forma hemos vivido tan en solitario, nos hemos agarrado mucho al tema de la imaginación, hemos como creado nuestros propios mundos, nos hemos como encerrado en nuestras habitaciones. Yo me encerraba en mi habitación, tenía una habitación que era así como tipo barco, entonces yo me imaginaba mis historias y mis movidas allí. Y bueno, me ocultaba del mundo porque era un lugar doloroso, pero sin embargo, seguramente a veces las personas queer hemos trabajado mucho más la imaginación por estar aburridas ahí en nuestra habitación y imaginándonos otros mundos, ¿no? Además, yo veo ahora con perspectiva, claro, ¿no? Igual en ese momento no lo veía tan claro. Pero esta vida que hemos tenido, pues en mi caso, de anhelar un mundo que tenía delante todo el tiempo, pero que no podía tocar, tenía que vivir de otra manera. A mí lo que me ha permitido es la habilidad de poder salirme de la vida cuando me dé la gana y verla desde fuera. Y eso te da una perspectiva que es maravillosa. Eso hace que tu imaginación sea completamente diferente. Es una bendición. A mí es de las mejores cosas que me ha pasado y, por ejemplo, la mala costumbre y otras cosas que he hecho en mi vida no serían posibles sin ese punto de esa soledad, que yo creo que es un peaje que de momento tenemos que seguir pagando, sobre todo en la infancia. Aunque parezca que no, aunque parezcamos sociables, aunque parezca que no, estamos muy solos y muy solas. Pero esa soledad, eso, construye mundos interiores riquísimos. Es verdad que si te pasas, si esto se extiende mucho en el tiempo, se acaba convirtiendo en un abismo interior y eso ya es peor. Pero creo que nuestro mundo interior es riquísimo. Claro. Y te permite tener una perspectiva desde fuera de todo. No sé, yo anhelaba la feminidad, anhelaba el mundo de las mujeres, pertenecer. Claro, a mí eso me permitió idealizar, salirme, ver la vida desde fuera, ver mi propia vida, como quien está viendo un cuadro maravilloso, es una película muy emocionante. Y esa habilidad yo la conservo, esa capacidad de imaginarme fuera del mundo y poder verlo pausado y en detalle, con sus cosas brillando. Eso no tiene precio. Eso es una suerte que yo tengo y otras personas no. Entonces, evidentemente que la imaginación acaba construyendo realidades. Y esto es así. Esto es así. Eso, no, decía Verne esto, que lo que un hombre puede imaginar, otro lo puede hacer, ¿no? Y decía, hombre, pues yo también lo creo, ¿no? Lo que una marica puede imaginar es mejor para el mundo. Sí, yo creo que además esta idea de cómo verse desde fuera, que luego es mucho en lo que consiste el trabajo terapéutico y de crecimiento personal y de conocimiento personal, por eso a veces luego nos convierte como en personas más autoconscientes de un montón de cosas, ¿no? Que otros
niños, quizá otros niños que no son queer, no tienen que hacerse esas preguntas porque están Claro. como más focalizados en yo estoy viviendo mi vida, pero no me estoy preguntando qué es lo que pasa ni analizo mi alrededor, Claro. ¿no? Eso es una pena, porque los niños y las niñas tienen que ser niños Claro. y hacer cosas de niños y ya está, y permitirse el relajo de la infancia para quien se lo pueda permitir. También hay cuestiones de clase ahí metidas, pero bueno, los niños tienen que ser niños, no deberían estar pendientes de estas cosas. Pero sí, claro, hay una mezcla, yo creo que las personas queer, en una parte de nuestra emocionalidad somos súper maduras desde muy pronto. Nos conocemos muy, muy, muy bien. Por eso digo que a las infancias queer hay que escucharlas porque hablan con una precisión de sí mismos y de sí mismas que es una cosa increíble. Pero luego hay otras cosas en las que llegamos a la edad adulta, hay experiencias que no hemos tenido y estamos... Bueno, pues de repente en las segundas adolescencias... Me suena un poco esto, no sé por qué. Claro, los me primeros suena un poco. amores, bueno, hay cosas que van a destiempo. Entonces, bueno, estaría bien balancear esto, ¿no? Igualar esa madurez que no deberíamos tener a determinada edad y bajar un poco la inmadurez que sí nos acompaña durante muchísimo tiempo. Claro. Es decir, yo creo que todavía no he alcanzado determinados niveles de madurez que me corresponden en algunos aspectos de mi vida, porque he empezado a vivirlos, pues, bueno, tarde. Es que no vamos a esconder las cosas, es tarde. Es tarde, es muy tarde. El sí. otro día, precisamente, veía una película, que no sé si has visto, la de Past Lives, Vidas Pasadas. No la he visto, pero está ahí. Pues está ahí en el carnet lista. de baile. Sí. Pues me pareció muy curioso o me llamó mucho la atención que al principio de la película, no es ningún spoiler, hay como unos niños que tienen 12 años al principio de la película y entonces la niña, creo que es la niña que le pide a la madre: ¿pero te gusta este chico? ¿Quieres tener una cita con él? Y entonces las dos madres organizan una cita de la niña con el niño y entonces se van juntas con ellos para que se den la mano, jueguen, no sé qué. Claro, yo lo veía y decía: wow, es que simplemente este retrato de una normalidad más absoluta, que es que dos personas se gusten y quieran tener una cita, visto con dos chicos o de otra forma, sería absolutamente aberrante para muchas personas en las que empezarían a decir: estáis pervirtiendo a los niños, no sé qué. Y sin embargo, una niña y un niño de 12 años pueden de repente tener una cita en una película mainstream nominada a los Oscars y es algo que nadie comenta y pasa completamente desapercibido, ¿no? Y es como... Mira, es que además es tan perverso tirar a los niños encima de la mesa en las conversaciones cuando a ti te conviene. Que a mí es una de las maniobras dialécticas que más pereza y asco me dan. Cuando de repente alguien ya no tiene ningún argumento y dice: bueno, es que los niños... Mira, yo digo una cosa siempre, esto me lo han preguntado alguna vez, hemos hablado de esto, durante la promoción de la novela. Entonces, bueno, cuando salen los temas políticos, lo queer, lo trans, no sé qué, y me dicen... Y se habla del efecto contagio, ¿no? Entonces, yo siempre digo dos cosas. Uno... Bueno, la primera contagiada soy yo, Karen. Claro, ¿No? A mí me contagiasteis, ¿no? Y yo siempre digo que no estoy transicionando, que estoy detransicionando. De una transición que se me impuso porque la sociedad lo quiso así, ¿no? El mundo, la política, la cultura, etc. Y segundo, imagínate, vamos a ponernos en el peor de los supuestos, que es verdad que haya niños y niñas que se contagian de mí. Bueno, pues lo que vas a tener es una mujer trans que escribe libros, que se traducen a más de 15 idiomas y que tiene su parcelita de prestigio. No está mal. Tampoco, vaya problemón. Vaya problemón. Es decir, está bien tener un efecto contagioso. A mí me hubiera gustado contagiarme, no sé, hay muchísimas personas de las que me hubiera encantado contagiarme. ¿Qué es otra cosa estar vivo y ser humano que contagiarse de lo que tienes alrededor, de lo que proyectas y de lo que no? El problema es cuando te cercenan esa posibilidad, la posibilidad de que tú elijas ese contagio o de abrir los brazos a ese contagio social y solo te dicen: no, tú tienes que contagiar de esta no. Entonces, bueno, poner a los niños encima de la mesa con eso es una cosa repugnante. Sí. Dejar a los niños tranquilos, que hagan su vida y tal. Y si el niño te dice: no sé, Álvaro, soy María José, pues hazle caso. Bueno, María José, ya está. Son muy sabios. Bueno, quiero decir que los niños no dicen cosas porque sí. No dicen cosas porque sí. Y no sé, esta idea de que los niños no piensan lo que dicen, no sienten lo que dicen, o no le han dado vueltas a las cosas. Los niños piensan muchísimo, además piensan más deprisa que nosotros y que nosotros tienen la cabeza mucho más rápida. Claro. Bueno, por lo menos escúchalo, ¿no? No hace falta que
Que hay que tomar ninguna decisión claro, ni que nada. el proyecto es un futuro ahí, ya, bueno, es que mi niño, ¿qué le va a pasar? Acompáñalo. Que es lo que tiene que hacer un padre, una madre y una sociedad entera, acompañar a los niños, acompañarlos y guiarlos, pero guiarlos no es dirigirlos, que no es lo mismo. Exacto. Acompáñalo, guíalo, escucha, a ver qué le pasa. das la mano, le escuchas, le dejas que explore a su lado. Bueno, le proteges de las cosas malas y le das cariño, ¿no? Es decir, que al final todo se soluciona con eso, y ni siquiera hace falta comprender, que yo creo que la comprensión, sobre todo a determinadas edades y en determinados momentos, está un poco sobrevalorada. No hace falta comprenderlo todo enseguida, ¿no? Acompaña, quiere, y la comprensión llegará sola. Con el tiempo, no hace falta tampoco que pongas un esfuerzo brutal en comprender algo que a lo mejor ahora mismo no entiendes, y lo que va a hacer es enmarañarlo todo. Exacto. Acompaña, y ya está. Y que algo no lo comprendas no quiere decir que no sea una oportunidad para descubrir cosas que nunca habías pensado que fueran de una determinada forma. Y esto no vale solo para los niños, vale para cualquier persona. Claro. Estamos constantemente enfrentándonos a lugares, situaciones, conversaciones, sentimientos y emociones que a lo mejor no comprendemos, y que no las comprendas no pasa nada, no hace falta controlar todo, ¿no? Es absurdo, además. Pues ya está, ¿no? La comprensión nunca debería estar asociada al rechazo, solo es incomprensión. Y ya está. Como no lo entiendo, voy a pensarlo. A mí me gusta mucho también esto que dice Ira Ibris sobre el tema de los niños, que ya es más hardcore, pero que me parece muy divertido, que es: ¿tenéis miedo de que los niños se contagien de ser trans? Queremos que vuestros niños sean trans. Vamos a ir en esa cruzada de convertir a todos vuestros niños en trans, ¿no? Y entonces ahí se mezclan como dos cosas que me parecen súper interesantes, que por un lado es cuando muchas personas escuchan esto, es como el miedo, ¿no? ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Y no ven ese concepto elevado que hay detrás de decir: pero chica, de verdad, vamos a expandir nuestras fronteras y vamos a darnos la oportunidad de explorar, y yo creo que sobre todo y por encima de todo, de ser felices, de que cada una encuentre su forma de estar lo más feliz posible en este mundo y en esta vida que nos ha tocado. Claro. Sí, pues es lo que hablábamos antes, amiga, de esta cosa de queerizar el mundo. Sí. Bueno, que es bueno para todos, ¿no? Es decir, al final, porque se crea mucho muñeco de paja con todo esto, mucha idea preconcebida, mucha idea malintencionada. Bueno, pues y no hay mejor vehículo para los propios prejuicios que proyectarlos en un niño pequeño, en una niña pequeña, como si fuera un muñeco de ventrílocuo, que es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Pasa todo el rato. Pero no. Tú estás intentando hablar en favor del niño o de la niña porque lo que quieres es decirme que te doy asco, entonces estás poniendo tu hijo de escudo humano. Pero bueno, dímelo, y a lo mejor tenemos una oportunidad de conversar y decir, a ver, ¿por qué? En plan, quita al niño de la conversación, y ya está, y vamos a hablar tú y yo. ¿Qué te pasa, no? Es decir, que al final se puede hablar de casi todo. Tampoco hay que... Pues yo quiero forzar a nadie a que haga nada que no tenga en mente hacer, pero que todo el mundo explore sus posibilidades, ¿no? Es decir, que al final, que estos raíles tan estrechos de los que todo el mundo es víctima, lo hemos sido nosotras y lo es todo el mundo, pues bueno, vamos a romperlos y a ver qué pasa, ¿no? Y sí, pues bueno, entiendo perfectamente lo que dice Ira, claro, que pues va por ahí, en plan, ensancha ese camino, ¿no? Exacto. Sí, y creo que una parte para ensanchar ese camino, que ahora, por ejemplo, nosotros lo estamos viviendo aquí en la OFI, porque tenemos una persona, que es mi compañera Hanna, que ha tenido una niña, que se llama Noah, que efectivamente ya nace desde ese lugar de bueno, esto no se lo pregunta, lo mismo ahora me mata y me dice que me lo quite esto del podcast, pero como que precisamente lo plantea desde ahí, desde un lugar de exploración, con un nombre ya que abre las posibilidades para que ella se defina como considere, ¿no? Está conviviendo, por ejemplo, con nosotros en la oficina, ¿no? Y estamos como naturalizando la idea de estar en un ambiente de trabajo acompañados por una infancia. Y eso es curioso porque está generando como muchas reacciones de mucha gente como sorprendida, en plan de, pero ¿cómo tenéis a un bebé en la oficina, ¿no? Es como que queremos separarnos mucho de la idea de la infancia, como si los demás, que esto lo hablaba el otro día cuando estábamos escribiendo un poco pues la estructura del guión, como si nosotros no fuéramos bebés también. Como si cada uno de nosotros no fuéramos también un bebé. Como mínimo lo hemos sido. Y lo hemos sido. Hemos sido pequeños y pequeñas y tenemos muchos recuerdos de cómo era el mundo. Y bueno, sí, esta separación de las infancias y las edades... Está bien que los niños tengan sus espacios. Sí, eso claro. Está bien, y dárselos. Pero pretender que haya dos mundos diferentes es absurdo.
Mira, O como si fueran, a veces, no sé, yo siento como que la gente ve un bebé y que cree que es otra cosa. claro. Y luego ya que no un somos ser los humano, de... simplemente Exacto. más chiquitito. Exacto. Y luego sí, somos los claro. demás. Y es como, Claro, no, si es que no. somos lo mismo. Mira, justo hablábamos de la Edad Media al principio, lo normal en las casas, bueno, la gente más, bueno, que no era noble en la Edad Media, era compartir el mismo espacio hasta para dormir. Y los niños se hacían delante de los niños, de los otros niños que ya habían Qué nacido, heavy. por ejemplo, ¿no? Es decir, compartir espacios era todas las habitaciones, es una cosa que, bueno, que era propia de la aristocracia o de gente que tenía posibilidades, pero lo normal no era eso. Pues, es decir, está bien, o sea, los niños y los adultos tienen que estar mezclados porque no somos dos especies diferentes, es una cosa ridícula esa. Y que se tiende a hacer muchísimo y está bien. ¿Y de qué otra manera va a aprender una infancia si no es conviviendo con sus adultos? Va a aprender lo que es la vida. Claro. Y a eso, justo, a contagiarse, ¿no? De un montón de cosas diferentes y, bueno. ¿Tú cómo fuiste como niña? Uf, es una pregunta complicada esa, bueno. Pues, por un lado, pues generaba mucho ruido. Yo era una niña aparentemente muy alegre. Aparentemente muy alegre. Cantaba mucho, bailaba un montón, siempre estaba ahí haciendo mis cosas y tal. Pero lo pasaba muy mal. Dentro de mí lo pasaba fatal. Enseguida supe lo que era el miedo. Y me creció un miedo al rechazo enorme. Y eso fue muy complicado. Eso fue complicado. Entonces, bueno, pues, ¿cómo intentaba? Es que son otras luces haciendo más ruido. Claro. Pero esto fue cambiando. Es decir, empecé desde una posición muy alegre, muy divertida, era una cría muy divertida, y siempre estaba. Y me fui oscureciendo un poco. Fui empezando a generar. Ese silencio ya me desbordaba. Claro. Y lo perdí. ¿no? Y perdí esa capacidad de esa alegría desbordante y esa o como mínimo ese teatro de la alegría que Exacto. bueno, que más o menos pues me apañaba y me hacía convivir bien, ¿no? Sí, que te protegía de alguna forma también, Sí, ¿no? completamente, claro. Son nuestros mecanismos de protección, porque yo siempre fui muy consciente de quién era y de cómo era, siempre lo fui. Hay gente que no, es todo, bueno, pues una no termina de conocerse realmente hasta que se muere, pero no, hasta que piensas lo último que piensas, pero bueno, yo lo tenía bastante claro, pero generé pues eso, todo ese teatro y todo ese ruido, y eso lo pagué muy caro. Eso lo pagué muy caro. Ese sobreesfuerzo lo pagué carísimo en el final de la infancia y sobre todo en la adolescencia. Que tuve una adolescencia en este sentido psicológicamente dentro de mí desastrosa. Claro, de repente ahí todo empezó a cambiar, evolucionar, ya pasaste de niña a mujer de alguna forma, y eso ya empezó ese como lugar intermedio en el que no sabes cómo vas a seguir un día más con vida. Y además no te atreves a decirlo, que ese es el problema. Justo lo que hablábamos ahora, si el mundo estuviese más abierto a eso, a escuchar, el mundo fuese más queer, pues tú podrías hablarlo, porque yo tenía un entorno familiar estupendo. Claro. Estupendo. Mis padres son unas personas fantásticas. Yo tengo un hermano que es un tío maravilloso. Son unas muy buenas personas, pero yo no me atrevía. Era imposible, para mí era imposible. Que eso a veces yo supongo que es muy frustrante con la familia, y yo también he vivido como mis situaciones familiares, porque hay una falta de conocimiento, y porque la familia no, en este caso, tu familia cercana, tu familia de sangre, no es lo único que hay en el mundo. El mundo es muchísimo más amplio, hay una sociedad, unos medios de comunicación que impactan directamente sobre ti, una cultura que impacta sobre ti, que te silencia, que hablábamos antes, ¿no? Del silencio, hasta ocultarte detrás de una máscara que llega un momento que ya la máscara no te funciona. Claro, y que además esa cultura ese patriarcado, eso impacta en tu propia familia también. Ellos también son víctimas de eso. Obvio. Entonces, claro, tú escuchas decir cosas que dices, claro, ahora si digo yo esto, qué horror. Y en realidad no hubiera sucedido, porque yo conozco a mis padres. Exacto. Mis padres siempre me han querido muchísimo y no... Bueno, pues yo qué sé, pues hubiéramos tenido nuestros momentos de drama, como todo el mundo, pero creo que... Que nunca hubieras estado en peligro con ellos. Yo creo que no. El entorno era mucho peor. Claro. El entorno fuera de casa.
Y eso me daba mucho más miedo, porque el entorno era duro en este sentido, ¿no? Incluso las amistades que una tenía, bueno, las amistades, las falsas amistades, ¿no? Quienes tú crees que son tus amigos, eso ya era mucho más complicado. No sé, había otros lugares que te hacen muy pequeña. Que hay gente que es más valiente, más desenvuelta, que tiene una furia mayor y tal. Y que eso le ayuda a salir adelante y a como luchar. Yo siempre estaba para adentro. ¿No? Pero sí, ahí sí que lo pasé mal. ¿Y no crees que pasa una cosa también, que yo el otro día lo reflexionaba, que justo las personas queer también no solamente nos hemos como aislado y nos hemos autosilenciado, autocensurado en nuestros propios espacios, habitaciones y demás, como ocultándonos, sino que además nos hemos separado de otras personas queer con las que seguramente hubiéramos encontrado refugio, porque de alguna forma como que nos ponían a las unas contra las otras. Entonces es como, no me voy a juntar en mi caso con esta, no vaya a ser que piensen que yo soy marica, entonces rechazo a esa otra persona y me estoy quedando solo por todos los lados, o sea, conmigo mismo, con la gente que me puede dar soporte. Sí, es como la gente la gente cis heterosexual, sus mayores son referentes, los nuestros son malas influencias. Exacto. Y es como, y no. Vamos, yo empecé a ver un poco de luz, que luego vino otra vez la oscuridad, pero un poco de luz precisamente cuando yo una criatura, en realidad, quizá no, seguro, demasiado pronto. Yo frecuente determinados ambientes a solas y a escondidas, pero a mí eso me dio una luz. Claro. Quizá no era mi momento para hacerlo, pero bueno, mira, a mí me sirvió para mantenerme con vida. Claro. Pero luego, pues, yo conocí a mujeres trans que trabajaban en la calle, muchas, y me ayudaron mucho. Las conversaciones con esas mujeres son el tesoro de mi vida, los aprendizajes más increíbles. Y además fueron quienes me enseñaron a apreciar todavía más a mi propia familia. No te preocupes, da tiempo. Siempre lo hacen lo mejor que pueden. Eran como así. Luego también eran muy, muy bestias y muy furiosas en otros lugares, pero de repente dije, hay futuro. Hay futuro, hay luz. Y hay estas opciones. mujeres no son solo esa imagen sórdida que se da de ellas, ¿no? Son vecinas de sus barrios, tienen su vida, te hablan. A mí siempre me decían, pero ¿qué haces tú aquí con la edad que tienes? Vete, tírate para tu casa, no sé qué. Pero ¿cómo te has venido aquí tan lejos? Que estuve muy lejos y tal. Y fui esas relaciones se fueron extendiendo en el tiempo, ya conocí sus casas y bueno, y me salvaron un poco. Y de repente pues me di cuenta de esto que hemos hablado, que necesitábamos los referentes. Claro. Y no ver a esas personas queer, a el señor mayor marica, la señora trans, la boyera, no sé qué, la bisexual, que eso, esto que se decía de uy, esa le da todo, como personas que eran malas influencias, ¿no? Eran adultos que hubiera estado bien que nos ayudasen, ¿no? Que nos contagiasen un poco. Que nos contagiasen y que nos hicieran sentir como un poco más en casa, ¿no? Eso es. Y escuchadas y entendidas, ¿no? Claro. Porque al final yo creo que esa era la falta, ¿no? Cuando te estás creciendo, esa falta de comunidad y poder tener una conversación sobre las cosas que te están pasando, que no entiendes y que alguien más adulto te puede dar una perspectiva y dices, pues ahora entiendo de dónde viene o qué es lo que me está pasando, ¿no? Total. Y eso sí es triste, eso es una pena y bueno, pues hay que extender. La cuestión del orgullo no es solamente una celebración o una protesta. El orgullo también es el orgullo de quienes somos dentro de la sociedad, incorporadas a la sociedad. Tener el orgullo de decir, pues mi tío es gay, mi tía es trans, mi tío no sé cuántos, no sé qué. Yo eso... lo más bonito del mundo, y no les veo tanto como quisiera por culpa del trabajo, pero esa relación con mis sobrinos. Yo tengo unos sobrinos que son maravillosos, son preciosos, y les veo mucho menos de lo que me gustaría por culpa mía, absolutamente. Pero me encanta saber que estoy ahí para ellos. Me encanta. Y que además mi hermano y mi cuñada hacen porque esto sea así. Claro. Y quieren que los niños sepan que estoy ahí. Exacto. ¿no? Y eso es lo más bonito del mundo. Entonces, me pacifica mucho esa posibilidad, saber que esa generación, por lo menos la que está más
próxima a mí, la que es de mi propia familia, eso no le va a faltar. Exacto. Eso es una maravilla. Bueno, eso es una maravilla, el Sí. sentido de que yo creo que al final mucho las personas queer como que abrimos ese camino o esa luz para tener muchas de esas conversaciones que en ese sistema más patriarcal no se pueden permitir, ¿no? Y que no solamente tienen ya que ver con tu identidad o con tu expresión Claro. de género, sino con cómo vives tú la vida, cómo te comportas tú con tu emocionalidad, cómo mantienes una relación sentimental más monógama o menos monógama. Y es como que abre la puerta a muchas conversaciones que de otra forma como que no serían posibles. Añadir ¿no? otra experiencia. Yo creo que la nuestra es una experiencia muy rica. A veces es un poco oscura, otras veces es muy luminosa, pero es muy rica. Es una pena no poder transmitirla entera, ¿no? Y responder las preguntas desde nuestro punto de vista, que es magnífico. Y sin embargo Sí. es curioso como con los niños siempre hay este punto de que en cuanto hay un niño dentro de la conversación se empieza a hablar de adoctrinamiento todo el rato, ¿no? Como esta idea de o sea, es que es agotador. O sea, la verdad, hay veces que es como agotador hacer según qué preguntas y según qué conversaciones. Pero bueno, hay que hacerlas, cariños. Sí. Tenemos que seguir hablando de Claro. esto. Ese adoctrinamiento de... Pero si es que ya estamos adoctrinadas. Bueno, y claro, hablábamos de la Edad Media, así que ya estamos adoctrinadas. Y lo que tú haces, ¿cómo se llama? ¿No? Exacto. Lo que hacéis desde ahí, ¿cómo se llama? Pues bueno, yo qué sé, ¿qué es esto? Claro, la distinción entre influencia y adoctrinamiento es malintencionada. Exacto. Es parte de ese discurso reaccionario y ridículo que de nuevo pone a las infancias como escudos humanos para que el tipo de persona que eres no trascienda de una manera tan clara, entonces pones un niño delante y parece que bueno, que lo estás haciendo por el bien de la humanidad. Y es como, no, es tu propia cobardía que has cogido a una criatura delante porque no te atreves a hacerte preguntas tú y hacer preguntas a los demás. Yo creo que en una mesa así como esa, con unas tacitas y mirándose a los ojos, se puede hablar de todo. De todo. Y creo que hay gente que es muy cruel, que es malvada y bueno, y que tiene intereses personales en hacer daño. Ahí pues no vamos a hacer nada. Pero en general, Sí. yo creo que, no sé, desde mi punto de vista, con personas que son trans excluyentes, creo que nos separa un café y un poco de calma. Y intentar aterrizar la conversación encima de la mesa, intentar no forzar los límites de los demás, pero mirarse a los ojos. Pero es claro, si tú vas a hablar conmigo, yo voy a hablar contigo y empiezas primero faltándome el respeto y segundo, en cuanto no tienes una salida, me pones un niño encima de la mesa, pues claro, entonces... ¿Cómo continuamos la conversación Claro, aquí? en plan, ¿y soy yo quien está adoctrinando al niño? No, en plan al revés, tú estás adoctrinando al niño para que a mí me vea como un monstruo. Claro. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esos son títeres. Exacto. Claro, tú estás diciendo a esta criatura que lo que tiene delante soy un monstruo. Y bueno, pues yo qué sé, recién levantada todavía, pero yo soy, una persona que, no sé, mi monstruosidad no es precisamente agresiva, ¿no? Es decir, o está bien hacerse amiga de los monstruos. ¿eh? Claro que sí. Hacerse amiga de los monstruos es una maravilla. Maravilloso. Yo el cine de terror siempre me ha acompañado Mira, y me he sentido muy identificado. Hay una frase que dijo Roberta Marrero, que es la autora de la cubierta de esta novela y que es una artista maravillosa y que la adoramos. Te adoramos, Roberta, eres maravillosa. Lo es, ¿no? Es una de las personas más, no sé, más cultas, más divertidas que yo me he encontrado y que a mí me hace muy feliz. Poder conocerla más, no sé, bueno, es una persona increíble. Es una mujer maravillosa. Entonces ella dijo una frase una vez en una conversación que tuvimos, que si quieres ir a algún sitio interesante en la vida tienes que seguir a la rara del barrio. Y está bien, deja que los niños miren a las raras del barrio, déjalo, que está bien. Es como, y a saber qué entiendes tú por rara, ¿no? Exacto. Pero la rareza es parte de la vida, deja también que los niños que les permee la rareza, lo extraño, lo que no se parece a lo que normalmente suelen ver, si es lo más bonito, es lo guay, ¿no? ¿Qué tontería es esa de crear burbujas a las infancias? Lo que estás haciendo es creártela tú. Exacto. Entonces, bueno. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Pues mira, lo tengo muy localizado. ¿Sí? Sí. Yo empecé a escribir porque quería escribir cosas parecidas a las letras de los Doors, de Jim Morrison y de Lou Reed, porque los conocí a través de una tía mía. Yo tenía mucha suerte en este sentido. Mi familia materna son un montón de hermanas y de hermanos. Y entonces en casa de mi abuela había un tocadiscos y cada uno tenía su propia música. Entonces, claro, yo me he criado escuchando La Pantoja, a los Doors, a Led Zeppelin, a Madonna, a no sé qué. Era como un poco de todo. Y
en mi momento de intensidad oscura, adolescente, que sola estoy, etcétera, etcétera, llegaba una tía mía, que es mi madrina, pues me descubrió a los Doors, me descubrió a Lou Reed. Entonces, con mi mal inglés que yo tenía, pues traducía un poquito y de repente me pareció que aquellas letras eran la libertad. Se puede escribir así. Y empecé a escribir, como pues ponle a los 14 o 15 años. Pero hay otra gran influencia. Yo quería provocar a alguien lo que a mí me provocaba leer a Lorca. Así, Sí. Sencillito. Sí. Sí, un objetivo sencillo. Eso es. Vamos a ver si lo conseguimos, pero yo me recuerdo el verso de Bodas de Sangre y Te sigo por el aire como una brizna de hierba. Cuando leí eso, yo lloré a moco tendido en mi casa. Se me apretó el corazón y dije, esto es lo más bonito que he leído nunca. Yo quiero hacer esto. Si se lo puedo provocar a alguien, mejor. Y si no, pues me lo provoco a mí. Pero yo quiero hacer algo tan hermoso. Y así empecé, pues ponle a los 15 años, una cosa así. Es verdad que es curioso porque a ti leerte sí causa como esta cosa como un poco en el corazón de como que se te... Esta cosa como de, ay Dios mío, o sea, como... Es una mezcla entre, no sé definirlo, pero como una ternura, una generosidad, como una visión, como una imaginación. O sea, es como una mezcla de elementos o sea, que a mí me resulta preciosa y que efectivamente creo que encoge mucho el corazón. Gracias. Y también hablábamos antes, porque a mí la escritura, por ejemplo, yo admiro muchísimo a la gente que escribe porque a mí me cuesta un montón. Pero sí que es verdad que es muy liberadora en el sentido de que, no sé, como que me gustaría hacer una invitación también a que la gente pruebe a escribir, que no hace falta escribir una novela, o sea, que muchas veces con hacer un diario, poder escribir de vez en cuando sobre qué es lo que te está pasando y cómo te sientes y cómo te encuentras y dejar a tu mente un poco fluir y a tu corazón también, como que entiendes muchas de las cosas que te están pasando, ¿no? Sí. El proceso de escritura, para empezar, te obliga a procesar un montón de cosas que te suceden de una manera calmada, porque escribir tiene el ritmo que tiene, no se puede escribir... Bueno, hay gente que escribe muy deprisa, pero aún así tienes que ir buscando palabras para lo que te pasa, entonces invita a la calma, a que pase lo que pase, incluso un proceso de ansiedad muy grande, hombre, si es muy grande quizá no te puedes poner a escribir, claro. Pero hay determinado nivel de ansiedad que se puede calmar un poco. Además tienes la sensación de vaciado. Decir, bueno, voy a sacarme un poco esto de dentro, ¿no? Y las palabras, al tener que buscarlas, pues no solamente las estás poniendo por escrito, es que las estás buscando para saber lo que te está pasando a ti, qué es lo que quieres contar. Aterrizan tu mundo. La mente es un lugar abstracto en el que pasan muchas cosas a la vez. Las palabras flotan, hay ideas, de repente una emoción se cruza como una cuerda estridente que suena y no te deja pensar, luego vuelve algo más calmado. Es como una orquesta que está sonando de forma disonante y que cada instrumento va por su lado, y la escritura te obliga a ordenarlo eso sí o sí, no puedes hacerlo de manera desordenada. Aunque escribas algo muy surrealista. O incluso escritura automática, eso, ¿no? Es. Que a mí me parece también un ejercicio súper interesante. Solamente por cómo está ordenada la escritura, tal y como la entendemos, que es una palabra detrás de otra, tienes que hacer el trenecito de las palabras en tu cabeza y ponerlas una detrás de otra. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Y entiendes, bueno, yo creo que se procesa muy bien lo que hay dentro. La confusión, esa niebla se disipa un poco. A mí me pasa mucho que o sea, que me entero muchas de las cosas que me pasan cuando estoy hablando y sobre todo, o sea, me cuesta mucho, ¿ves? Si ya estoy pensando lo que quiero decir, ya como que es un lugar que me bloquea. Sin embargo, si yo estoy, por eso hacer una conversación o hacer un podcast a mí me ayuda un montón y es muy terapéutico, claro. Porque es como, estoy hablando con alguien, no hay ningún guión, no sé qué es lo que tú vas a decir, no sé qué es lo que yo voy a decir, y eso como que me ayuda a estar en un lugar como un poco meditativo, que me ayuda a enterarme de qué me pasa a mí por dentro. Claro. Pues al final yo creo que la escritura funciona un poco similar, ¿no? Es que nunca somos la persona que creemos o no hemos llegado a ser quienes somos de la manera que creemos. Es decir, no somos hijas o fruto de lo que tenemos dentro exclusivamente, de nuestra intimidad, de cómo nos hemos construido. Es que somos las personas que nos han hablado bien, las personas que nos han hablado mal, las personas que nos han agredido, las personas que nos han acariciado, la ciudad que habitamos. Somos un montón de cosas. Lo que tenemos dentro es esencialmente
un caos que puede ser más o menos estruendoso o menos. Y la comunicación humana es una manera de moldearnos. Cuando nos comunicamos nos estamos moldeando todo el tiempo. Yo creo que o sea, el último momento en el que somos moldeados y moldeadas es el final, cuando nos preparamos para irnos. O no, o nos pilla por sorpresa. Pero comunicarse es lo que nos hace humanos, ¿no? Cuidarnos y comunicarnos. El sentido de comunidad. El sentido de comunidad, en principio, solo se puede hacer a través de la comunicación. Tú le tienes que decir a otra persona, quiero hacer comunidad contigo. O eres de otra comunidad, quiero saber cómo sois. La comunicación nos enseña muchísimo de nosotros y de nosotros, porque tienes que poner encima de la mesa algo que la otra persona recoja para que luego pueda devolvértelo de otra manera, masticado y pensado, y le añada algo, ¿no? Si no, los monólogos en este sentido pues tienden al caos. El monólogo tiende al caos o al solipsismo, que es mucho peor, ¿no? El estar tú sola dando vueltas a tus ideas, y eso al final crea un carrusel demencial y no vas a ninguna parte. Entonces, escribir es una manera de comunicar al papel, para empezar, o a la pantalla. Exacto. Y o hablar. A otras personas Eso incluso, es. ¿no? Porque yo creo Claro. que la mala costumbre lo que te ha permitido, que antes lo estábamos hablando, es viajar por todo el mundo, conocer a un montón de gente, que eso también te abre un diálogo con personas que conoces y con personas que absolutamente desconoces, porque hay mucha gente que te ha leído, que ha conectado contigo y que no te conoce en persona. Eso es lo mejor. Eso es lo más bonito de todo esto. Justo eso, abrir esa posibilidad de comunicación. Y además hablar con personas que, bueno, que tú en tu propio prejuicio, esto es un prejuicio en este caso mío, Sí. pensabas que no te leerían, ¿no? Que no serían tus lectores. Eso es. Y eso te enseña mucho también. Y te da esperanzas, no porque yo crea que mi libro tiene que leerse como un no. Pero sí da esperanzas. Sí, cariño, hay que leerlo, hay que leerlo. Tienes que Compren leer el la libro costumbre. y léanlo. Eso. Pero sí que da esperanzas a que la comunicación es posible. Y la comunicación es posible incluso entre lo que entendemos por contrarios. Es que a mí eso me parece súper interesante, porque Lo es. muchas veces se ponen las etiquetas, ¿no?, a los libros de esto es literatura queer, esto es literatura trans, esto es literatura feminista, esto es literatura pero solamente cuando estamos hablando de colectivos o de personas que se salen de lo normativo. Es decir, un señor o al uso que se pone y se inventa una historia y una vida X en una novela, nadie le pregunta si su novela es X o tal y cual. Sin embargo, a ti es como ya hay como esta asunción de es autobiográfico, me está contando su Esta vida, es mi pelea esto es un constante. biopic. No es mi biopic, cariño, No, soy escritora. Eso es. Y utilizo las herramientas que tengo, que es mi vida, mi imaginación, pues Pero cosas tú que yo he y todo el conocido. mundo, ¿no? Eso es decir, no creo que haya ningún escritor, ninguna escritora en el mundo que no utilice eso. Incluso la gente que escribe ciencia ficción y fantasía, que lo único que hace es poner más metáforas a algo que tiene que decir a los demás, ¿no? Sí, eso es una pelea muy grande. Si yo quiero esa etiqueta, me la pongo yo. Exacto. ¿No? Pero si vas a usar esa etiqueta para arrinconar mi obra y decir esto es para mujeres, para mariquitas, para gente trans, para no sé qué, entonces eso no te lo voy a permitir, ¿no? Yo tiene todo el derecho a formar parte de la misma estantería que la de los demás. Y además creo que cuando nos incorporamos al mundo a través de las narraciones es cuando lo habitamos de verdad. Y arrinconar nuestras narraciones como una cosa periférica, al final esto de lo periférico y lo marginal es que hay una persona ocupando el centro que no le corresponde. Efectivamente. En plan, estás ocupando un espacio, échate para allá. Pero esto de que yo me pongas en el rincón, no. Échate tú para allá, que es lo que tienes que hacer. Pero claro, no sé, yo hay autores a los que venero de verdad, ¿eh? Como escritores, como novelistas, no sé, Philip Roth es uno de mis favoritos. A mí me gustaban mucho las novelas de Javier Marías, pero son señores que te están contando su vida literalmente. Sus personajes son igual que ellos y está bien. Es nuestra manera de escribir. ¿Qué vamos a escribir si no? Sí, porque a ellos nadie eso se lo pregunta. Claro, y entonces, sin embargo... bueno, yo acepto esa etiqueta si Philip Roth la acepta. Exacto. Que no es que yo me ponga al mismo nivel que Philip Roth, bueno, dame tiempo, pero
si él acepta ¿no? O Javier Marías, que en paz descanse, etcétera, si ellos aceptan, bueno, pues que utilizan lo que tienen dentro y lo que han visto para hacer literatura, pues yo también, ¿no? Proust mismo, Proust escribe sus cosas, sus cotilleos en París, es el mejor, a mí me parece un dios de la literatura, pero no sé, yo es que nos contaba su vida y sus cosas y los cotilleos. A mí me parece no muy sé curioso qué. esto, pues el otro día que yo pues me dedico más al mundo del cine, escuchaba precisamente a Isabel Coixet, maravillosa, hablar de esto en una entrevista en la que decía precisamente por qué todo el rato están tan insistentes y tan pesados con preguntarme ¿cómo gestiono yo la educación de mi niño? No sé si es una niña o un niño, no lo sé. ¿Cómo gestiono yo la educación de mis hijos o mis hijas Claro. o mis hijes? ¿Por qué nadie le pregunta esto a Steven Spielberg? Sí, a Scorsese, a Spielberg. O a esta gente que o tiene a- 800 sí, hijos o a- y que nadie le pregunta si viaja, no viaja, trabaja, Sí. deja de trabajar. ¿Por qué la pregunta es para Ya, mí? eso. Déjame en paz. Claro, todo el rato. Bueno, es que esto, claro, pues esto forma parte de esas coacciones de las que hablábamos al principio. Exacto. Son esto. Es decir, no, tú en la novela. Espera. No, yo en la novela no. Otra cosa es que esta persona se parezca mucho a mí. Exacto. Claro que se parece. Es mi hermana gemela, probablemente. Pero yo he explorado mucha ficción aquí. Claro. Déjame. Déjame ¿Sabes? volar, cariño, déjame eso es. volar. Es decir, y no me preguntes, bueno, ¿y cómo llevas? No sé. A la tercera pregunta ya estamos hablando de identidad, de ley trans, de no sé qué. Pero si yo escribo columnas, cariño, ya he opinado sobre eso. Pregúntaselo a otra persona, a mí no me lo preguntes. Porque mi opinión la conoce todo el mundo, quien me lea. Pero mi opinión es muy clara, que voy a opinar yo de esas cosas. Pero opínselo a alguien que no la ha dado, dale la oportunidad de expresar Exacto. a otra persona. Y a mí me encantaría, a lo mejor sí me gustaría saber cómo lleva la crianza de sus hijos. No sé, voy a decir un nombre al azar. No sé, J. Bayona si los tuviera, ¿no? Si tuviera un hijo, una hija, una hija, pues me encantaría saber qué hace con ellos, ¿no? Cómo es su vida como padre, por ejemplo. Pero no desde un lugar como acusatorio claro, o como correctivo, claro, sino como un haces lugar tipo, informativo claro, de decir, bueno, pues vamos a dar visibilidad a diferentes formas Claro. de crianza o de cómo gestionas tú tu vida profesional Claro, con esto. una- A Spielberg, ¿por qué no se lo preguntan Eso a él? es, que tiene Decíamos 800 hijos, Exacto. ¿no? Creo. Es como, pues eso, una vida tan exigente como la que tienen. Pues, pero ¿cómo se gestiona eso, no? Bueno. Esa sí sería una pregunta creo- original. Pues sí, sería una pregunta maravillosa. Y Isabel, pues contestó muy bien y es lo único que se puede hacer, que es no contestar y decir, mira, esto no me lo preguntes a mí, porque me lo estás preguntando porque tú ya te has hecho la idea de qué hace esta madre con sus hijos. En realidad lo estás haciendo para juzgarme, Ujú. para juzgar lo que hago bien y lo que no hago bien. Entonces, déjame en paz. Sí. Hablabas que la protagonista de tu libro es un poco tu hermana gemela. Sí. Y entiendo que escribiendo este libro también hay como mucho de nostalgia, ¿no? Claro. Echar la mirada hacia atrás y reencontrarte con diferentes momentos que, como decíamos antes, inundan de alguna forma la obra y con los que vuelas y viajas a otros lugares también, ¿no? ¿Cómo convives tú con la nostalgia? Pues intento no idealizarla. Es todo lo contrario. Yo creo que el ejercicio que yo procuré hacer, el ejercicio literario con la mala costumbre, es una visita al pasado, primero para modificarlo en lo que a mí me apeteciese, y segundo para hacer las paces sin dejar de ver los planos oscuros que hay en todo pasado. Creo que la nostalgia como ejercicio momentáneo, como un lugar un lugar que habitar de vez en cuando, es hermosa. Está bien sentir nostalgia y permitirte sentir cosas y decir, vaya, pues echo de menos cuando pasaba esto, cuando lo otro. Pero no hacer de eso, que es en realidad es una interpretación, tu interpretación emocional, sentimental de cosas que han pasado, no hacer de eso política. Y no hacer de eso realidad, ¿no? En la cultura yo fui a EGB y estas cosas, ¿no? El pintar, pues no sé, los 80 como un espacio de, bueno, el Edén en España, ¿no? Es como, bueno, vale, pues vete a mi barrio en los 80, verás el Edén, verás que Edén más. Pues claro que había cosas maravillosas. Claro. Y es verdad que hubo un empuje cultural, por ejemplo. Digo los 80 porque creo que es el ejemplo que todo el tiempo está saliendo, ¿no? Sí. Un empuje cultural y creativo muy brutal, claro, una reacción al franquismo y todas estas cosas que eran estupendas. Pero joder, no se puede hacer nostalgia de una época en la que, yo qué sé, las mujeres maltratadas llamaban a la policía y simplemente reñían un poco al hombre y decían, venga, esto se arregla en casa.
Exacto. Entonces, la nostalgia está bien como lugar que habitar de vez en cuando, pues como quien se da un baño caliente, para permitirte, bueno, pues languidecer un poco y recordar cosas hermosas o inventar que fueron hermosas, que al final es lo que pasa mucho. Porque claro, tú ya no eres ni la misma persona de entonces y los ojos que tienes ahora obviamente ven la realidad desde un lugar, pues desde tus recuerdos, desde tus romantizaciones. El pasado no es el pasado es la interpretación, la narración del pasado que nos hacemos en nuestra cabeza. Exacto. Y que además cambia todo el rato. Y eliges las cositas que te quedas y las que no te quedas. Entonces, bueno, pues la nostalgia como ese lugar eso en el que das un bañito caliente y estar un ratito está muy bien. Pero hacer de ello algo que defender o que una política de antes, eso es una tontería. Claro, porque al final no deja de basarse en una fantasía que no tiene como todo lo que, bueno, todo lo que realmente implicaba estar en esa época. De hecho, aquí, por ejemplo, que tuvimos a Paco Clavel, precisamente hablaba de eso, ¿no? De cómo él sentía que a veces se romantizaba, o sea, que le parecía muy curioso como persona que lo había vivido en primera persona. En plenitud, además. En plenitud absoluta, cómo se hablaba de los 80 con esa tal y dice, pues es que al final sí, había libertad, pero realmente éramos un grupo muy pequeño de personas los que realmente podíamos experimentar esa libertad y se dio en un momento como muy específico, con unas dinámicas muy específicas que no permeaban realmente al resto de la sociedad. Entonces como que coges un cachito enano y como decías, ¿no? Lo abres y lo romantizas como si todo fuera así, ¿no? Es de nuevo el presentismo, de ver las cosas de... Bueno, pensar que en los 80 eran los programas de televisión de Paloma Chamorro. Claro. O Almodóvar, o las fiestas, o Paco cantando cuando me subo al autobús. No, sí, los 80 eran otros tiempos y pasaban muchas cosas. Y muchas otras cosas más. En la novela se dice que la movida madrileña no llegaba a la línea 7 de metro al barrio, ¿no? Y es verdad. Esto no permeaba de ninguna manera o no permeaba tanto. Efectivamente, es como hay que intentar ver las cosas con un poco de calma y si te apetece fantasear, fantasea, pero reconoce que es una fantasía. Vale, entonces ahora me encantaría quedarme como callado un minuto a ver qué pasa. No lo voy a hacer. Ahora como más hacia el final. O sea, hablamos mucho de la nostalgia y del pasado, que creo que es un lugar que yo también habito un montón y que me encanta regodearme bastante en ello. Pero, ¿cómo ves tú el futuro? Mira, yo soy una optimista militante. Porque creo que... también realista, ¿eh? Porque creo que el pesimismo tiene algo de reaccionario. Y me parece que estamos en un tiempo complicado políticamente, complicado sobre todo socioeconómicamente, es complicadísimo, pero también están pasando cosas muy luminosas. Esta conversación, esto que llevamos insistiendo todo el podcast, está sucediendo, se está abriendo. Lo que pasa es que se encuentra con resistencias muy grandes, pero se está abriendo y ya es bastante normal encontrarse precisamente con las infancias que están más enteradas, que están mejor acompañadas. No sé, yo lo veo con relativo optimismo. Creo que con muchas dificultades sí estamos construyendo una manera mejor de estar los unos con los otros. Igual, claro, ahora es muy complicado de decir esto, ¿no? Hay gente que está, mientras hablamos, pues está muriendo debajo de las bombas. Y eso, pues claro, no tengo yo el valor para ir a esas personas a decirles, bueno, esto va a ser un... Claro, bueno. Pero yo lo veo con optimismo. Es decir, creo que todos estos poquitos, todas estas conversaciones que se tienen, seguro que este podcast llega a algún lugar donde tú no esperas que llegue. Estoy completamente segura, porque yo lo he vivido eso. Y eso abre una posibilidad, siempre abre una posibilidad a conocer otra cosa, a ver el mundo de otra manera, etcétera, etcétera. Yo lo veo con optimismo. Sí. Es gratis. Si decimos que la imaginación cuenta y que construye mundos, pues vamos a intentar imaginar un mundo mejor, ¿no? Y a trabajar por ello, claro, no solo a imaginarlo. Exacto. Pero yo lo veo sí. Una amiga mía, Celeste González, que es actriz también y que la tuvimos aquí en el podcast porque es protagonista de mi último corto, Transición, y hablábamos precisamente también de la infancia. Ella tiene una infancia muy complicada, ella transicionó siendo más mayor y ella siempre lo dice, estoy muy cansada de la gente que está anclada en la queja.
me cansa bastante este discurso de las personas que están ancladas en la queja y por qué no somos un poquito más... Es radical ser optimista, es radical ser creativo, es radical escribir, es radical imaginar mundos mejores, es radical tener estas conversaciones. Pues si es radical esto, bienvenido. O cambiémoslo por moñas, que es un juicio, y llamémoslo radical, porque realmente es radical que con el tinglao que tenemos ahora mismo montado en el mundo nos permitamos el hecho de pensar y crear que el mundo puede ser mejor, ¿no? Pues que si no hay esperanza. Y la esperanza es un motor muy poderoso. Sin dejar de ver las cosas que están mal, ¿no? Y sin dejar de intentar intervenir en ellas. Pero es verdad que yo comprendo muy bien de dónde viene la queja. A veces uno acumula demasiado dolor y demasiada furia y tenemos que tener derecho a quejarnos. Pero está bien intentar... No anclarse quizá, ¿no? Por lo menos hacer algo con eso, ¿no? Quien pueda, ¿no? Es que, claro... entramos ahí... Hay muchos matices y yo entiendo, ¿no? Sí. Muy bien, y yo misma he habitado ese lugar. También de, jolín, ¿por qué mi vida ha tenido que tener determinados paisajes y por qué he tenido que estar ahí? Yo me merecía otra cosa y tal. Y bueno, de repente... pues ahora estoy en otro lugar que probablemente me permite verlo con optimismo, claro, ¿no? Yo soy también hija de mis circunstancias personales y estoy ahora mismo en un lugar de privilegio. Pero creo que con la queja conviene hacer algo. Hay que soltarla, hay que echarlo, hay que escuchar a quien se queja y ya está. Pero no, creo que es mejor no alimentarla. Decir, venga, échalo todo. O como decías, hacer algo con esto, claro, que yo aquí metería como otra mención literaria de un libro que se ha publicado recientemente de Enrique Aparicio que se llama La Mancha y que el otro día precisamente en la presentación Enrique estaba hablando de esto, ¿no? De esta idea de yo me empecé a escribir esta novela diciendo voy a sacar toda mi rabia contra mi pasado, contra mi en su caso, ¿no? Contra su pueblo, contra toda esta idea y al final he terminado como reconciliándome. Claro, y es como, creo que puede ser un buen motor la queja, pero qué hacemos con ella también puede ser interesante, que obviamente no todo el mundo la puede hacer, pero sí esa invitación. Una se encuentra muy a menudo en ese paisaje y Enrique, que es listísimo y que escribe de maravilla, lo ha dicho muy bien. Esto es verdad, de repente tú empiezas... Por eso es lo de conocerse escribiendo o conversando. Porque tú empiezas con una intención y de repente te das cuenta de que dices, pero bueno, si estoy siendo muy benévolo, no, de repente estoy recordando algo que yo lo esperaba mucho más áspero y está trufado de dulzura y hay algo tierno en ello, es como... Y no lo puedes evitar y de repente pues tú empiezas enfadada o afectada o llorando si quieres y te encuentras sonriendo al final de la página y dices... Bueno, también fue bonito, ¿no? Las cosas... Mira, a mí me relajó mucho entender que dos contrarios se pueden dar a la vez en la misma situación. Wow. Y eso hace que tú veas la vida de otra manera. Que a veces que puedes estar triste por algo que te hace feliz. Esto puede pasar. Que estés enfadada con algo que amas. Y esto calma mucho y te ayuda, yo creo que a dirigir la queja. Y de repente la queja se convierte en reflexión y la reflexión se convierte ya en algo, en otra cosa, en algo productivo. No me gusta usar la palabra productivo, no hay que producir todo el rato, pero productivo para una misma. De repente encuentras un beneficio. Sanador. Sí, y dices, bueno, pues con lo enfadada que estaba yo y ahora resulta que no estoy tan enfadada, ¿no? Pues nada, pues yo estoy escribiendo una peli con dos de mis compañeros que están por aquí, que se titula Rabia, con lo cual verás el final, nace de un lugar llorando y sonriendo, ya lo verás. Nace de un lugar de mucho dolor y de mucha dificultad y nos estamos encontrando en el camino, tanto Jesús como Emilio, que son mis compis, en una sanación seguramente de cosas que da mucho miedo compartir con los demás. Pero sale bien eso. Hay que compartir nuestras historias o las historias que conocemos. Qué bien, pues yo quiero verla. Pues nada, venga a seguir escribiendo. Desde aquí brindamos porque la gente comparta más de sus historias, que no tengamos miedo y que esa rabia o esa nostalgia o eso lo que sea se transforme. Claro, que te sirva para ir a alguna parte mejor. Exacto. Muy bien. Pues un besito, Alana, te adoro. Muchas gracias, David. Qué corto.